Muy buenas tardes. El día de hoy voy a explicar sobre el tema de desoclusión. Es un tema muy importante dentro del estudio mismo de la oclusión y sobre ese tema vamos a hablar el día de hoy. Lo vamos a analizar desde diferentes puntos de vista. Primero vamos a hacer un estudio de tres puntos muy importantes. En primer lugar vamos a hacer un repaso de la historia del estudio de los conceptos de desoclusión. Dentro de esta historia vamos a ver que hay dos etapas. En la primera etapa, primero se empezó a estudiar conceptos de la oclusión y recién en una segunda etapa se empezó a estudiar los conceptos sobre desoclusión. Después de hacer un repaso sobre la historia del estudio de la desoclusión y de la oclusión, vamos a hacer una definición de lo que significa el término desoclusión. Posteriormente a esto, vamos a ver actualmente cuáles son los tipos de desoclusión que existen. Y vamos a ver que existen actualmente dos tipos de desoclusión: la desoclusión por presencia y la desoclusión por contacto. Una vez que estudiamos estos tres puntos, luego realizaremos un análisis de la desoclusión en pacientes con bocas sanas. Dentro de esto vamos a hacer un análisis primeramente de lo que es la oclusión orgánica y posteriormente analizaremos lo que son los factores de la desoclusión. Dentro de estos factores de la desoclusión vamos a ver que existen diferentes tipos de clasificación de los factores de la desoclusión. Vamos a ver también eso. Pero finalmente vamos a ver que existen tres factores importantes que determinan la desoclusión. Estos factores son la articulación temporomandibular, la alineación tridimensional y la guía anterior. En este video vamos a explicar hasta la ATM como factor de la desoclusión. Los otros dos factores, como son la alineación tridimensional y la guía anterior, los vamos a explicar en un video que voy a hacer posteriormente. Bueno, entonces iniciamos. Dentro de la historia del estudio de la oclusión y de la desoclusión, reconocemos dos etapas que están marcadas porque en una primera etapa se estudió solamente conceptos de oclusión y ya recién en la segunda etapa se empezó a estudiar los conceptos de la desoclusión. En esta primera etapa, donde se estudió más la oclusión, se puede distinguir tres momentos importantes. En un primer momento se inició el estudio de la oclusión, es decir, hubo un momento en el cual se empezó a estudiar la oclusión y esto fue realizado primeramente por los especialistas en prótesis completas. Podemos decir que los pioneros en el estudio de la oclusión son los especialistas en la confección de las prótesis completas. Al principio, es decir, en los albores de la historia, estos especialistas confeccionaban las prótesis a base del gaucho. Y para confeccionar estas prótesis, ellos seguían ciertas normas existentes, pero veían que estas normas, las cuales estaban siguiendo, no les satisfacía a los pacientes en cuanto a la funcionalidad de las prótesis. De esta manera hubo esa necesidad de poder empezar a estudiar lo que es la oclusión en sí misma. Ante la necesidad de saber cómo debían de morder los dientes. Y para hacer estos primeros estudios de la oclusión, estos especialistas en las prótesis confeccionaron el primer articulador que hasta ahora se conoce como el articulador de tipo 1 o también llamado oclusores, quien acá vemos en la imagen. Es uno de los primeros oclusores que fueron confeccionados por estos protecistas, quienes confeccionaron esto para poder empezar a estudiar lo que es la oclusión. Este es el primer momento dentro de esta primera etapa donde se empezó a estudiar la oclusión. Hubo un segundo momento que marcó un hito en la historia del estudio de la oclusión,
Fue ese momento en el cual se empezó los estudios de las relaciones oclusales, que fue realizado por el doctor Angle, el cual consistía en el estudio estático de las relaciones de los primeros molares, el cual, como mencioné, marcó un hito muy importante en la historia de la oclusión. Esto consistía en clasificar las relaciones interoclusales en un estado estático, tomando en cuenta la relación de los primeros molares superiores con respecto a los primeros molares inferiores, y específicamente tomando en cuenta la cúspide mesiovestibular del primer molar superior y la relación que tenía con el surco mesiovestibular del primer molar inferior. Es así que el doctor Edward Angle hizo una clasificación de que existen 3 tipos de oclusión, que serían la clase 1 de Angle o normooclusión, la clase 2 de Angle o mesiooclusión y la clase 3 de Angle o distooclusión. Esta clasificación ha sido muy importante, de tal forma que aún en la actualidad se sigue utilizando para los tratamientos de ortodoncia. Entonces realmente podemos ver que ese momento marcó un hito dentro de la historia de la oclusión. Un tercer momento en esta primera etapa lo constituye cuando ya otros especialistas del área de la odontología empezaron a estudiar temas de la oclusión. Nos referimos a los periodoncistas, quienes hicieron un estudio sobre el trauma de la oclusión y su relación con las recesiones gingivales. Y esto lo hicieron a raíz de que estos especialistas en periodoncia vieron que había muchos pacientes que ellos tenían que presentaban recesión gingival, pero lo extraño es que no había placa bacteriana en esas piezas dentarias. Entonces ellos buscaron qué es lo que entonces causaba esta recesión gingival, y de esta manera empezaron a estudiar la relación que existe entre el trauma de oclusión y la recesión gingival. Con los últimos estudios que se han realizado recientemente, en la actualidad se sabe que no existe una relación directa entre el trauma de oclusión y la recesión gingival, que no es la causa directa de la recesión gingival el trauma de oclusión, pero sí se sabe que cuando existe un trauma de oclusión, este constituye un factor de riesgo que puede desencadenar la recesión gingival. Entonces, de esta manera, hubo estos 3 momentos muy importantes en esta primera etapa donde estos personajes solamente estudiaban conceptos de oclusión. Vamos a ahora pasar a la segunda etapa en la historia del estudio de la oclusión y de la desoclusión, que es en aquel momento en el cual ya se empieza a estudiar conceptos de la desoclusión. Y en esta segunda etapa vamos a ver también que lo podemos dividir en 3 momentos. En un primer momento había autores como Posselt, Gysi, Glickman y Byron, que pertenecían a la escuela clásica de la oclusión que se conoce, que consideraban que era fisiológico la presencia de la función del grupo posterior, que es un concepto que pertenece a la desoclusión. ¿En qué consiste esto? La función de grupo posterior podemos considerarlo como una variante de lo que es la desoclusión canina. ¿Qué es lo que lo diferencia de la desoclusión canina? Sabemos que cuando se produce un movimiento de lateralidad, en condiciones ideales solamente deben de contactar los caninos y todas las demás piezas dentarias posteriores, vale decir los premolares y molares, deben entrar en un estado de desoclusión. Esto es en condiciones ideales, pero vamos a encontrar pacientes en las cuales no se cumple esta desoclusión canina, sino que en el movimiento de lateralidad, aparte de que los caninos se están contactando, también llegan a contactar lo que son, en este caso, en esta imagen, están contactando los primeros premolares y los segundos premolares. A esta variante de la desoclusión lo conocemos como función de grupo posterior, ¿ya? Porque en esta desoclusión están participando también los premolares.
y solamente los molares se están desocluyendo. Entonces, en ese tiempo, en el tiempo de Gysi y sus colaboradores, que son pertenecientes a la escuela clásica, ellos consideraban que esta función de grupo posterior era lo que tenían que buscar recuperar en sus pacientes. Pensaban que esto era una característica de una oclusión ideal. Esto porque no conocían todavía la importancia de lo que es la desoclusión canina, no conocían todavía ese concepto de desoclusión canina. Entonces, por eso se caracteriza este primer momento dentro de la segunda etapa, donde ya se empieza a estudiar conceptos de desoclusión. Y luego vamos a ver que existe otro momento dentro de la historia del estudio de la desoclusión en esta segunda etapa, donde los especialistas, principalmente en prótesis, y aquellos que corregían de alguna manera la alineación de los dientes, no tenían un modelo de oclusión ideal para poder reproducir con sus pacientes. Entonces, esta falta de existencia de que haya un modelo de oclusión que deban de seguir en los tratamientos, motivó a ampliar más los conocimientos, y para lo cual se empezó a crear ciertos instrumentos que ayudaban en el estudio de lo que son los conceptos de oclusión y de desoclusión que actualmente ya conocemos. Entonces, en esa etapa, por ejemplo, se empezó a crear instrumentos como son el pantógrafo y el articulador. En este caso, por ejemplo, es uno de los primeros articuladores. El modelo que tiene este articulador sigue el modelo de uno de los primeros articuladores que se crearon en esa etapa, y por eso mismo lleva el nombre como articulador de Gysi, que es uno de los precursores de ese tiempo. Entonces, estos instrumentos, la creación de estos instrumentos en este periodo de la historia del estudio de la oclusión y de la desoclusión, permitió a los especialistas incorporar en sus estudios la ATM en relación a la oclusión. Permitió incorporar la ATM en los estudios de oclusión, y también permitió realizar trabajos complejos fuera de la boca. Entonces, eso es lo que posibilitó la creación de estos instrumentos en este periodo de la historia. Posteriormente, entramos al tercer momento importante, o al tercer periodo importante en el estudio de la desoclusión en esta segunda etapa. Este tercer momento fue incorporado nuevos conceptos, principalmente por los autores que seguían la filosofía de la escuela gnatológica, que estaban formados por Stallar, McCollum, Stuart y De Amico. Estos autores consideraban que una oclusión ideal debería estar compuesto por una función de grupo posterior en el lado de trabajo y una oclusión balanceada en el lado de no trabajo. ¿En qué consistía esta filosofía? Consistía en que para que considerar que un paciente tiene una oclusión ideal, debería tener una relación de función de grupo posterior en el lado de trabajo, como vemos aquí en la imagen, y en el lado opuesto, que es el lado de no trabajo, debería existir la oclusión balanceada. Y la oclusión balanceada se caracteriza porque ya no existe ningún tipo de desoclusión en este tipo de relación. Durante un movimiento de lateralidad, en la oclusión balanceada, todas las piezas están en franco contacto. No existe ninguna pieza que entra en desoclusión. Como vemos aquí en la imagen, en este movimiento de lateralidad, todas las piezas están entrando en contacto, empezando desde el canino, premolares y molares. A este concepto se lo conoce como oclusión balanceada. Entonces, todos estos pensamientos, estas filosofías, negaban o consideraban que no hacía falta una desoclusión, no consideraban como importante
el concepto de la desoclusión en sí misma. Pero debido a que estos autores fueron investigando a través de los tratamientos que realizaban a sus pacientes y viendo los resultados que tenían con sus pacientes utilizando este tipo de filosofía, se llegaron a dar cuenta de un hecho muy importante, el cual ellos mismos reconocieron públicamente de que esta filosofía que estaban siguiendo hasta ese momento estaba completamente equivocada. Entonces eso marcó realmente también un hecho muy importante en la historia de la oclusión. Estos autores que en ese tiempo eran reconocidos y que hasta ahora son reconocidos, es decir, los líderes de la escuela gnatológica de la oclusión, reconocieron por primera vez que una oclusión correcta necesariamente debe estar vinculada con una correcta desoclusión. Ese hecho muy importante ocurrió en ese último periodo de la historia del estudio de la desoclusión, antes, ¿no?, de ya entrar a nuestra época actual. Entonces, eso es lo que podemos dar un breve resumen de esta segunda etapa del estudio de la desoclusión. Con esto entonces finalizaríamos este pequeño repaso de la historia de la oclusión y de la desoclusión, cómo se desarrolló los conceptos mismos de la oclusión y de la desoclusión que actualmente ya conocemos y todavía seguimos conociendo nuevos conceptos a través de las investigaciones que se siguen realizando. Ahora vamos a pasar a definir el término de lo que significa desoclusión. Entonces podemos encontrar como una de las primeras definiciones que encontramos en el estudio de varios textos, que se entiende por desoclusión la separación de la oclusión por la oclusión misma. Esta definición parece como un trabalenguas, pero tiene un significado muy importante que voy a tratar de explicarlo. Significa primeramente que para poder desocluir, primeramente una persona tiene que ser capaz de ocluir, pero dependiendo qué tipo de oclusión tenga esta persona, entonces va a depender si va a poder realizar una desoclusión o no va a poder realizar una desoclusión. Voy a explicar esta parte a través de un ejemplo. Sabemos que para la desoclusión es muy importante la presencia de los caninos. Imaginémonos que una persona pierde sus caninos a muy temprana edad. Antes de a los 10 años, imaginémonos que se han caído sus caninos y por esa razón ha tenido que realizársele una extracción de los caninos. Esta persona va a ser capaz de ocluir, primeramente la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si esta persona va a ser capaz de desocluir. La respuesta es que sí va a ser capaz de ocluir, pero no va a ser capaz de desocluir porque sabemos que los caninos son muy importantes para la desoclusión. Cualquier persona, sea cualquier tipo de tratamiento o cualquier tipo de patología que haya sufrido a nivel dentario, siempre va a presentar una oclusión. La oclusión siempre va a estar presente. Tal vez no va a ser una oclusión ideal, pero va a tener sí o sí una oclusión. Generalmente una oclusión que no es ideal la conocemos como una oclusión habitual, que es funcional, no es patológico, pero llega a ser una oclusión. Pero aunque una persona llegue a tener oclusión, no quiere decir que va a desocluir. Para que una persona a nivel dentario pueda tener la desoclusión, es importante que tenga ciertas características su oclusión. Entonces, espero que a través de esta explicación se haya entendido esta definición de lo que dice, ¿no?, que se entiende por desoclusión la separación de la oclusión por la oclusión misma. Es un poco confuso, pero espero que hayan podido comprender la explicación.
La oclusión principal, la desoclusión, principalmente se va a basar en el principio de la oclusión mutuamente protegida. Cuando hemos estudiado sobre los principios de la oclusión, habíamos mencionado que hay dos principios importantes en la oclusión: la oclusión mutuamente compartida y la oclusión mutuamente protegida. Ahora que estamos estudiando la desoclusión, el concepto que es más, o el principio que es más importante para la desoclusión es la oclusión mutuamente protegida. Lo vamos a entender mucho más a través de las explicaciones que voy a dar más adelante. Entonces, de esta forma podemos definir el concepto de desoclusión. Ahora vamos a pasar a estudiar cuáles son los tipos de desoclusión que en la actualidad se conoce. Existen dos tipos: la desoclusión por presencia y la desoclusión por contacto. Veamos qué es la desoclusión por presencia. La desoclusión por presencia está íntimamente relacionada con los movimientos funcionales y céntricos. Es decir, este tipo de desoclusión por presencia va a estar presente en las funciones como son la masticación y la fonación, que se realizan principalmente a través de movimientos de tipo céntrico. Y sabemos que estos movimientos son muy importantes y son funcionales. Los movimientos funcionales se caracterizan porque son movimientos voluntarios, son movimientos importantes para la función, y también porque son movimientos céntricos. ¿Ya? Una característica de esta desoclusión por presencia es que, aunque las cúspides dentarias se acercan durante estos movimientos funcionales, no llegan a tener un franco contacto los superiores con los inferiores. Un ejemplo de esto podemos citar el efecto de tijera que tienen las cúspides de corte de los molares, tanto superiores como inferiores, durante la masticación. Es decir, que estas cúspides de corte no llegan a tener un contacto en sí durante la masticación, sino que desgarran los alimentos a manera de una tijera. Nosotros, por ejemplo, cuando usamos una tijera, las tijeras nunca entran en contacto para cortar las cosas, sino podríamos decir que solamente rozan, y a través de este efecto cortan cualquier tipo de material. Entonces, las cúspides, de la misma forma, también a través de este efecto de tijera desgarran los alimentos. Entonces, en sí, en la desoclusión por presencia no existe contacto dentario, y esto nos lleva a una conclusión de que la desoclusión por presencia en sí no es una desoclusión verdadera. Entonces, esto sería el primer tipo de desoclusión, que es la desoclusión por presencia. El otro tipo de desoclusión es la desoclusión por contacto. La desoclusión por contacto está en relación con los movimientos parafuncionales. ¿Cuáles son los movimientos parafuncionales? Al contrario de los movimientos funcionales, los parafuncionales son movimientos que son involuntarios, son movimientos que no son necesarios, que no tienen alguna utilidad dentro de la función, dentro del aparato masticatorio, y que muchas veces llegan a ser patológicos estos movimientos parafuncionales. Un ejemplo de esto que es muy característico son los movimientos parafuncionales que se producen durante el bruxismo. Debido a esto, estos movimientos parafuncionales se caracterizan principalmente porque existe la desoclusión por contacto, y en esta desoclusión por contacto la guía anterior entra en contacto durante los movimientos excéntricos. Esto es una diferencia en relación a la desoclusión por presencia. Recordemos que en la desoclusión por presencia, aunque las cúspides se acercaban, pero no entraban en contacto. En cambio, en esta desoclusión por contacto, la guía anterior
es decir, los incisivos y los caninos, tanto superiores como inferiores, llegan a entrar en contacto durante los movimientos excéntricos. Y esta característica genera una verdadera desoclusión. Entonces podemos concluir que la desoclusión por contacto llega a ser una desoclusión verdadera. En cambio, la desoclusión por presencia no es una desoclusión verdadera, por todo lo que hemos explicado. Bueno, una vez que hemos estudiado estos 3 puntos de la desoclusión, vamos a pasar ahora a hacer el análisis de la desoclusión en pacientes con bocas sanas. Y como dijimos, vamos a analizar primero acerca de qué es oclusión orgánica. Cuando hablamos de oclusión orgánica, necesariamente la oclusión orgánica presenta 2 características. La primera característica que debe presentar es que debe haber una oclusión en relación céntrica. Esto significa que la oclusión debe ser estable y balanceada. Y además debe presentar una correcta alineación tridimensional. Cuando hablamos de alineación tridimensional nos referimos a que las piezas dentarias deben tener una correcta disposición en los 3 planos del espacio dentro de la arcada dentaria, es decir, en el plano sagital, plano horizontal y plano frontal. Entonces, estas características presenta la oclusión orgánica, y a su vez la oclusión orgánica se encuentra formado por la oclusión más la desoclusión. Es decir, que una persona que tiene oclusión orgánica clínicamente debe presentar una oclusión, pero debe estar acompañada por la desoclusión. Si una persona clínicamente no presenta desoclusión, entonces no lo podríamos llamar como oclusión orgánica eso. Ahora, tanto la oclusión como la desoclusión tienen factores o principios muy importantes que permiten tener una correcta oclusión y una correcta desoclusión. En el caso de la oclusión, el principio más importante es la oclusión mutuamente compartida, que es aquel principio que nos dice que las fuerzas masticatorias deben ser distribuidas entre la ATM, entre la articulación dentaria y a través de ellas en el periodonto y en los huesos, ¿no? Que todas las fuerzas que son generadas durante la oclusión deben ser compartidas en todos estos tejidos que forman parte del aparato estomatognático. Ese es el principio más importante para la conformación de la oclusión. En cambio, para la desoclusión, el factor más determinante e importante es tener una correcta guía anterior. No que exista una correcta guía incisiva, una correcta guía canina, que permitan una correcta desoclusión tanto en los movimientos de protrusión como en los movimientos de lateralidad. Estos factores que son importantes para la oclusión y la desoclusión, aparte de garantizar la oclusión misma y de garantizar la desoclusión y de proteger también a los dientes durante la oclusión y la desoclusión, ambos factores también protegen a otro componente muy importante que es la articulación temporomandibular. Como habíamos dicho, la oclusión mutuamente compartida permite que las fuerzas masticatorias se distribuyan no solamente a nivel de la ATM, sino a nivel de la articulación dentaria, a nivel del periodonto y a nivel de los huesos. Y de esta manera garantiza que ningún tejido sufra una presión excesiva. Y una correcta guía anterior también garantiza la protección de la articulación temporomandibular. Entonces, vemos cómo la oclusión y la desoclusión comparten conceptos y principios importantes que son parte de la oclusión orgánica. Ahora, todos estos principios que hemos mencionado se pueden resumir en un principio muy importante
que es la oclusión mutuamente protegida, que es el principio más importante para que se pueda realizar una correcta desoclusión. Y si vemos el concepto de oclusión mutuamente protegida, engloba a ambos conceptos, a la oclusión mutuamente compartida y engloba también a una correcta guía anterior. Entonces, en esto consiste la oclusión orgánica. Ahora vamos a pasar a analizar los factores de la desoclusión. Cuando hablamos de los factores de la desoclusión, vamos a ver que existen diferentes clasificaciones sobre estos factores de la desoclusión. Se los puede clasificar desde diferentes puntos de vista. Primero vamos a mencionar que los factores de la desoclusión son aquellos elementos anatómicos que son capaces de producir o de modificar la desoclusión. Se los puede clasificar desde diferentes puntos de vista. Básicamente desde 3 puntos de vista podemos clasificar los factores de la desoclusión. El primer punto de vista es clasificarlos según la ubicación que tengan estos factores. Es así que los factores de la desoclusión se pueden clasificar en 3. Los factores anteriores, que corresponden a la guía anterior, los factores intermedios, que corresponden a la alineación tridimensional, y los factores posteriores, que corresponden a la cinemática de la ATM. Esto clasificado según su ubicación. Ahora, si lo clasificamos los factores de la desoclusión según su comportamiento, se pueden clasificar en 2: los factores variables y los factores fijos. Los factores variables están constituidos por la guía anterior y por la alineación tridimensional de los dientes posteriores. Estos factores variables se caracterizan porque pueden ser modificados por el operador. Por ejemplo, a través de procedimientos de rehabilitación oral. Un ejemplo concreto que podemos tener de esta posibilidad de modificar estos factores es, por ejemplo, la remodelación que podemos realizar de la guía anterior a través de un tratamiento restaurativo o protésico. Es posible modificar la guía anterior y por eso esos factores se denominan factores variables. Y tenemos los factores fijos, que corresponde a la conformación anatómica de la ATM, la cual en condiciones comunes o condiciones normales es muy difícil de poder modificarlo debido a su posición misma dentro de la anatomía de la cabeza. Solamente llega a ser modificado en ciertos casos en los cuales un paciente necesita una intervención quirúrgica, lo cual ocurre con muy poca frecuencia. Es muy raro que ocurra esto. Y por esto, este factor, que es la conformación anatómica de la ATM, es un factor fijo. Entonces, de esa manera, esa es la segunda forma de cómo podemos clasificar los factores de la desoclusión. Ahora, la tercera manera de poder clasificar los factores de la desoclusión es según el grado de la importancia. Según el grado de la importancia, podemos clasificar a los factores de la desoclusión en 2 factores. Los primeros son los factores elementales y los segundos son factores primarios. Los factores elementales corresponden a los niveles de oclusión, que no lo vamos a estudiar en este capítulo, pero los niveles de oclusión corresponden a las depresiones y elevaciones que podemos encontrar en las superficies oclusales de los dientes posteriores. Es decir, cuando hablamos de depresiones nos referimos a las fosas y fisuras y elevaciones que corresponden a las cúspides y rebordes de las caras oclusales de los molares y premolares. Estos constituyen los factores elementales de la desoclusión y los factores primarios corresponden a la guía anterior, a la alineación tridimensional y a la articulación temporomandibular. Entonces, de esta forma se clasifican los factores de la desoclusión
de acuerdo a su grado de importancia. Entonces, de esta forma hemos podido ver que existen diferentes puntos de vista a través de los cuales podemos estudiar los factores de la desoclusión. Pero podemos resumir que los factores de la desoclusión concretamente son tres: la articulación temporomandibular, la alineación tridimensional y la guía anterior. Ahora vamos a estudiar la ATM como factor de la desoclusión. Cuando analizamos la ATM como un factor de la desoclusión, lo podemos analizar desde tres puntos de vista. Lo vamos a analizar desde el punto de vista de la trayectoria condilia, desde el punto de vista del movimiento de Bennett y desde el punto de vista de la distancia intercondilia. Primero analizaremos la trayectoria condilia y veremos que la trayectoria condilia a nivel de la ATM influye en la desoclusión de dos formas. La primera forma es a través del grado de inclinación de la trayectoria condilia. Entonces vamos a analizar este primer punto. La inclinación o la trayectoria condilia se va a dar en los movimientos protrusivos. En los movimientos protrusivos vemos que el grado de inclinación de la trayectoria condilia va a determinar la amplitud de la desoclusión. Entonces, ¿cómo determina el grado de inclinación de la trayectoria condilia en la amplitud de la desoclusión? Eso vamos a explicar ahora. Aquí tenemos un gráfico en el cual podemos ver en un corte sagital, a nivel de la articulación temporomandibular, podemos distinguir la cavidad glenoidea. Este es el tubérculo articular del hueso temporal. Este es el menisco interarticular y aquí vemos el cóndilo de la mandíbula. Entonces, vamos a ver que cuando la inclinación de la trayectoria condilia es menor, esto va a determinar de que el descenso del cóndilo también sea menor durante el movimiento que tienen los cóndilos en el movimiento protrusivo. Entonces, el descenso del cóndilo va a estar determinado por la inclinación de la trayectoria condilia, que a su vez va a estar determinado por los factores anatómicos de cada persona. Pero, ¿cómo va a influir esto en la desoclusión? Eso vamos a explicar ahora. Antes de eso, el efecto que va a tener este menor grado de inclinación de la trayectoria condilia va a producir menos desoclusión o menos Christensen a nivel de los dientes posteriores. Aquí aparece un término que tal vez muchos no lo conocen, que es Christensen o también llamado fenómeno de Christensen. Bueno, el fenómeno de Christensen no se refiere a otra cosa, sino que a la desoclusión que presentan los dientes posteriores durante los movimientos protrusivos. A eso está refiriéndose el fenómeno de Christensen. Es la desoclusión de los dientes posteriores durante los movimientos protrusivos. Y la amplitud de esta desoclusión va a estar determinado por la inclinación de la trayectoria condilia. A menor inclinación de la trayectoria condilia, va a haber menos desoclusión a nivel de los dientes posteriores. Y va a ocurrir lo contrario en el otro caso. Cuando la trayectoria condilia tiene un mayor grado de inclinación, esto permitirá que el descenso del cóndilo durante el movimiento protrusivo también sea mayor y por ende esto va a producir una mayor desoclusión o mayor Christensen a nivel de las piezas posteriores, como vemos aquí en el gráfico. Vemos que la amplitud de la desoclusión es mucho mayor que en el caso anterior. De esta forma, el grado de inclinación de la trayectoria condilia afecta en la desoclusión. Ahora continuaremos a estudiar la trayectoria condilia, pero analizándolo
desde el punto de vista de la distancia que existe entre la articulación temporomandibular, la guía anterior y los dientes posteriores. ¿A qué se refiere esto? Lo vamos a explicar a través de este gráfico. Si analizamos este gráfico y vemos estas medidas que existen, por ejemplo, desde el cóndilo de la mandíbula a la guía canina, existe una distancia de 11 a 12 centímetros. Y en cambio la distancia del cóndilo a este segundo molar inferior es de 6 a 8 centímetros. Y la distancia que existe entre la guía canina y el diente posterior es solamente de 3 centímetros. ¿Qué podemos sacar como conclusión de este gráfico? Es que la distancia que existe, que tiene el segundo molar inferior con respecto a la determinante anterior, que es la guía canina, es mucho menor con respecto a la distancia que existe de esta misma pieza en relación al determinante posterior de la desoclusión, que es la ATM. Entonces, ¿esto cómo afecta en la desoclusión? Afecta de la siguiente forma. Podemos concluir que la guía anterior es un factor de la desoclusión más importante que la articulación temporomandibular. ¿Debido a qué? Debido a que tiene mayor proximidad con las piezas posteriores al desocluir. Eso es debido a la ubicación anatómica de estos determinantes, ¿no? La guía anterior se encuentra más cerca de las piezas posteriores con relación a lo que es la ATM. Entonces, de esta forma, la guía anterior se constituye un factor más importante que la ATM en la desoclusión por la proximidad que tiene con las piezas posteriores. Y esto lo podemos ver claramente en un ejemplo que vamos a dar a continuación. En un movimiento lateral de la mandíbula, claramente vamos a constatar que el primer premolar inferior va a seguir completamente la trayectoria impuesta por la desoclusión canina, independientemente de los determinantes posteriores. Eso lo podemos concluir fácilmente usando nuestro sentido común, debido a la vecindad que existe con la guía canina. Prácticamente va a seguir la misma dirección que la guía canina en los movimientos de lateralidad. Entonces ahí podemos ver la influencia que tiene la guía canina en la desoclusión de las piezas posteriores debido a la proximidad que tiene con ellas. Entonces, de esa forma afecta la distancia de la ATM en la guía anterior y el diente posterior. Por esta razón es muy importante que cuando estamos realizando un tratamiento rehabilitador, lo primero que tenemos que rehabilitar es la guía anterior, porque de esta manera vamos a minimizar la influencia que tiene la ATM sobre las piezas posteriores. Primero rehabilitamos la guía anterior y recién rehabilitamos las piezas posteriores. Si hacemos de una manera diferente, si rehabilitamos primero las piezas posteriores, al final podemos rehabilitar de una manera incorrecta la guía anterior. Por eso es muy aconsejable primero siempre rehabilitar la guía anterior y recién rehabilitar todas las demás piezas dentarias, por la importancia que tiene. Continuamos. Otra conclusión importante que podemos sacar de este análisis es en el uso de los articuladores. Se sabe muy bien que los articuladores semiajustables tienen muchas limitaciones en la reproducción de las trayectorias condilias, pero cuando estamos haciendo un análisis con un articulador, no va a ser tan importante estas diferencias que hay, debido a esto mismo que hemos explicado, debido a que la guía anterior es el factor más importante en la desoclusión con respecto a la ATM. Entonces, podemos concluir de esta parte del análisis de la ATM como un factor de la desoclusión,
que, primero, que la ATM constituye una guía pasiva del movimiento. Es la primera conclusión que podemos sacar. La ATM es una guía pasiva en los movimientos mandibulares y principalmente. Lo segundo, que la desoclusión se produce en los movimientos excéntricos, no en los movimientos céntricos. La desoclusión solo se produce en los movimientos excéntricos. Tercera conclusión, que los elementos dictatoriales o determinantes en cuanto al grado, la cantidad o la calidad de movimiento lo constituyen los dientes. Los dientes son muy importantes en los movimientos excéntricos y específicamente también en la desoclusión. La cuarta conclusión a la cual podemos llegar a esta parte es que los mecanismos de la desoclusión son necesarios para preservar la salud de las articulaciones temporomandibulares. Hemos visto hasta ahora que la desoclusión es un factor protector de la ATM y también de los dientes posteriores. ¿Ya? Entonces, esas conclusiones podemos llegar de esta primera parte del análisis de la ATM como un factor de desoclusión, al analizar lo que es la trayectoria condilia. Ahora, analicemos el movimiento de Bennett. Y el movimiento de Bennett también lo vamos a analizar desde dos puntos de vista. Lo vamos a analizar, por ejemplo, cómo influye el movimiento de Bennett si analizamos el lado de trabajo y cómo influye el movimiento de Bennett en la desoclusión si analizamos el lado de no trabajo. Entonces, iniciamos primeramente con el lado de trabajo. Entonces, para poder recordar antes, sabemos que el movimiento de Bennett tiene dos lados, el lado de trabajo y el lado de no trabajo. El lado de trabajo, en el lado de trabajo, el movimiento que realiza el cóndilo de la mandíbula se denomina laterotrusión y el lado de no trabajo se denomina mediotrusión. Y ambos movimientos de laterotrusión y de mediotrusión en conjunto también son conocidos como transtrusión. Ahora estamos analizando el movimiento de laterotrusión que se produce en el lado de trabajo. Y si recordamos el movimiento de laterotrusión, a su vez tiene cuatro variantes dependiendo desde qué ángulo estamos viendo. Si lo analizamos desde el plano frontal, vamos a ver que el movimiento de laterotrusión puede tener dos variantes durante el movimiento del cóndilo de trabajo. Las dos variantes que puede tener el cóndilo de trabajo es que en ese movimiento de deslizamiento hacia afuera que tiene el cóndilo durante los movimientos de lateralidad, el cóndilo de trabajo, visto en el plano frontal, puede tener una dirección hacia arriba y hacia afuera, o puede haber también una variante donde se dirige hacia abajo y hacia afuera. Y estos dos tipos de variantes se denominan, en el caso del movimiento hacia afuera y hacia arriba, se denomina movimiento de surtrusión. Y en la otra variante, en la cual se dirigiría hacia abajo y hacia afuera, se denomina movimiento de detrusión. Y estas variantes van a depender y van a variar en cada paciente de acuerdo a las características anatómicas que existen a nivel de la articulación. Pero ¿cómo va a afectar estos movimientos de surtrusión y de detrusión en la desoclusión? Eso ahora vamos a explicar. Tanto el movimiento de surtrusión como el movimiento de detrusión van a generar un efecto directo que se va a transferir en los molares inferiores. Y este efecto va a ser diferente en cada caso. Por ejemplo, el movimiento de surtrusión va a generar un efecto en los molares inferiores de tal forma que durante los movimientos de lateralidad va a haber una tendencia de los molares inferiores de dirigirse hacia esa misma dirección.
es decir, de dirigirse hacia arriba y hacia afuera, o hacia afuera y hacia arriba. En cambio, el movimiento de detrusión va a tener un efecto diferente. El movimiento de detrusión va a generar un efecto de tal forma que el molar inferior va a tener una tendencia a dirigirse de una forma casi horizontal. Y si lo comparamos, ambos efectos es muy diferente. En acá, la dirección a la cual tiene tendencia a dirigirse los molares inferiores es más hacia arriba. En cambio, en acá, la tendencia está llegando más hacia un plano horizontal. Entonces, estos efectos tienen un efecto directo en lo que es la desoclusión. En el primer caso, lo que va a causar es que va a haber una dificultad en la desoclusión. El movimiento de subtrusión va a causar una dificultad en la desoclusión. En cambio, el movimiento de detrusión va a facilitar la desoclusión. Entonces, de todo esto, podemos concluir lo siguiente, que clínicamente estas diferentes variantes del movimiento de laterotrusión van a hacer que tengamos una diferente conducta clínica en lo que respecta a los distintos grados de altura cuspidia. Si nuestro paciente presenta una variante que se dirige más a laterodetrusión, entonces las restauraciones que realizamos en este paciente los podemos realizar con una mayor altura funcional, es decir, que podemos restaurar las cúspides con mayor altura. En cambio, si nuestro paciente presenta la variante de laterosurtrusión, entonces debemos de restaurar las piedras dentarias con cúspides más bajas, de menor altura funcional. Entonces vemos así cómo el movimiento de laterotrusión en el plano frontal afecta directamente en la desoclusión dependiendo cuál de las variantes presenta nuestro paciente. Ahora vamos a estudiar el movimiento de Bennett, pero en el lado de no trabajo. Y si lo estudiamos en el lado de no trabajo, vamos a ver que, primeramente, el movimiento de Bennett en el lado de no trabajo está compuesto a su vez por dos movimientos: el movimiento de Bennett progresivo y el movimiento de Bennett inmediato. Con fines didácticos, primero vamos a estudiar uno de los movimientos. Primero vamos a estudiar el movimiento de Bennett progresivo. Entonces, cuando hablamos del movimiento de Bennett progresivo, nos referimos al movimiento que el cóndilo realiza durante el movimiento lateral de la mandíbula. El cóndilo se desplaza hacia abajo, hacia el medio y hacia adelante. En este gráfico que tenemos acá, está simbolizado con esta línea verde. Esto nos simboliza el movimiento de Bennett progresivo y la dirección que este movimiento toma, que es hacia abajo, hacia el medio y hacia adelante. Y podemos ver que también forma un ángulo. Este ángulo lo forma con relación al plano sagital, que en acá está representado por esta línea de color azul. Este ángulo que se forma entre el movimiento de Bennett progresivo y el plano sagital lo denominamos como ángulo de Bennett. Debido a la dirección del movimiento de Bennett progresivo, que prácticamente se dirige en los dos planos del espacio, en los tres planos del espacio, quise decir, tiene dos componentes. Tendrá un componente vertical y un componente horizontal. Y esto va a causar que el movimiento de Bennett progresivo va a influir sobre la altura de las cúspides y la dirección de los surcos. También vamos a ver que el movimiento de Bennett progresivo influye también en la desoclusión, pero no en la importancia en la cual influye, por ejemplo, el movimiento de Bennett inmediato, que vamos a explicar más adelante.
Este entonces el movimiento de Bennett progresivo. Ahora analicemos el movimiento de Bennett inmediato. En este gráfico vamos a distinguir el movimiento de Bennett y podemos definir el movimiento de Bennett como el desplazamiento lateral inmediato que tiene el cóndilo antes de iniciar el movimiento de Bennett progresivo. En este gráfico, el movimiento de Bennett inmediato está representado por esta línea de color negro y el movimiento progresivo está representado por esta línea de color rojo. Entonces podemos ver que el movimiento de Bennett inmediato es un movimiento brusco, un movimiento rápido, como su mismo nombre indica, que realiza el cóndilo de no trabajo durante los movimientos de lateralidad y que es antes de que inicie el movimiento de Bennett progresivo. Entonces, el movimiento de Bennett inmediato es muy importante, ya que no lo encontramos en todas las personas, en todos los pacientes. El movimiento de Bennett inmediato, según muchos autores, se presenta principalmente en pacientes de una edad avanzada, en los cuales ya ha habido algún tipo de desgaste o de atrofia en los tejidos de la ATM, y también se presenta en aquellos pacientes que tienen problemas articulares. Según las investigaciones, se ha visto que en esos pacientes es más frecuente y más notorio el movimiento de Bennett inmediato. Ahora, el movimiento de Bennett inmediato, debido a estas características que tiene, llega a constituir y generalmente se presenta cuando existe una distensión de los ligamentos capsulares. Cuando hablamos de distensión nos referimos a una contracción o a un estiramiento excesivo de los ligamentos capsulares. Es decir, no es una contracción ni un estiramiento fisiológico, sino va más a lo patológico porque es forzado y es excesivo. Entonces, por esta razón, el movimiento de Bennett inmediato llega a constituir un problema articular. Ya no se lo considera como algo fisiológico, sino como algo patológico el movimiento de Bennett. O como lo decimos acá, como un problema articular. Tal vez no patológico como realmente es una patología, pero sí constituye un problema articular. Aunque solamente es un problema a nivel articular, pero tenemos que saber que este problema articular también puede llegar a afectar a los dientes, es decir, específicamente a las superficies oclusales. ¿Y cómo afecta? Es debido a la formación de las facetas parafuncionales. Debido a que este movimiento de Bennett es inmediato y si se realiza constantemente, el paciente presenta este movimiento de Bennett inmediato, va a causar de que se realice unas facetas parafuncionales en estos niveles de los molares, tanto en los superiores como en los inferiores. A esto se conoce como facetas parafuncionales. Entonces, de esta parte del análisis de la articulación temporomandibular como un factor de la desoclusión, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primero, el movimiento de Bennett inmediato afecta a la desoclusión. Claramente hemos visto que afecta a la desoclusión el movimiento de Bennett, pero también afecta a la oclusión e incluso lo afecta de mucho mayor gravedad. ¿Debido a qué? Vamos a explicar por qué el movimiento de Bennett inmediato afecta más a la oclusión en relación a la desoclusión. Es precisamente debido a la formación de estas facetas parafuncionales que lo hemos explicado en la anterior diapositiva. La formación de estas facetas parafuncionales realmente constituye un gran problema para la oclusión. Si lo comparamos con facetas funcionales, podemos ver que hay mucha diferencia. Una faceta funcional tiene estas características anatómicas.
Si lo comparamos con las facetas parafuncionales, vemos que en este caso, prácticamente se ha perdido la anatomía de los surcos y de las fisuras, y prácticamente se ha creado una faceta en lugar de los surcos y de las fisuras. Entonces, esto va a crear o va a causar de que exista una pérdida de las contenciones céntricas. Es decir, si vemos, por ejemplo, en una oclusión normal, las cúspides superiores engranan, podemos decir, casi perfectamente sobre las fosas de los molares inferiores, y esto va a hacer que se provea de cierta contención y también va a garantizar una centralización y una estabilidad de las piezas y de la oclusión misma. En cambio, cuando ya se producen estas facetas parafuncionales, estas contenciones se pierden, estas contenciones céntricas se pierden, y a su vez esto va a causar que se pierda la estabilidad oclusal. Entonces, por esta razón, el movimiento de Bennett inmediato afecta de una manera muy importante a la oclusión, por estas razones que hemos explicado ahora. Bueno, esto es lo que podemos dar como conclusiones del movimiento, del análisis de la ATM con respecto al movimiento de Bennett, en el lado de no trabajo. Bueno, hemos analizado la trayectoria condilia, el movimiento de Bennett, y nos falta analizar lo que es la distancia intercondilia. Y vamos a ver que clínicamente la distancia intercondilia no tiene una influencia real en la desoclusión. La distancia intercondilia es un factor determinante fijo y solamente influye en el plano horizontal, no tiene una influencia en el plano vertical. Por tanto, las variaciones de la distancia intercondilia durante los movimientos de lateralidad solamente influyen en la dirección de los surcos de trabajo y no trabajo, y no influyen en la altura de las cúspides. Segundo, el efecto de las variaciones de la distancia intercondilia en un movimiento protrusivo es nulo. Durante los movimientos protrusivos no tiene ningún tipo de influencia la distancia intercondilia. Y finalmente concluimos que el valor clínico que tiene la distancia intercondilia como un factor de desoclusión carece de importancia real. Entonces, resumiendo, de los factores de la desoclusión a nivel de la articulación temporomandibular, los más importantes serían la trayectoria condilia y el movimiento de Bennett, y de acuerdo al análisis que ya hemos realizado. Entonces, de esta forma, hemos hecho un estudio y un análisis de la desoclusión. Todavía nos falta analizar lo que es los factores de la desoclusión, la alineación tridimensional y la guía anterior, que son factores también muy importantes, pero que su estudio también abarca varios conceptos y son temas muy amplios. Por el tiempo lo vamos a explicar esto en una siguiente clase que voy a realizar. Entonces, de esta forma finalizaríamos la explicación de este tema. Una vez más, muchas gracias por su atención. En otra oportunidad